Los núcleos tienen, les decía yo, la naturaleza sintagmática y los relata, ¿no? O sea, no son relatos, sino son partes menores del relato que funcionan de manera metonímica. Cuando tú, cuando tú cuentas una historia, cuentas una serie de hechos, cuentas desde una cierta perspectiva, y esos hechos que se cuentan deben entenderse como la totalidad de las cosas que pasaron, como la totalidad de los sucesos involucrados. Pero sabemos que no es la totalidad. Nada más se seleccionan unos cuantos para dar cuenta del todo. Por eso es que son relatos metonímicos. Dentro de estas funciones distribucionales, los núcleos son las funciones cardinales, ¿no? Son los que van a dar la base, el fundamento de la narración. Barthes en este texto, en este texto, va a decir que son los más importantes, que es la parte de las funciones más importantes de la diégesis. No es cierto. Son las fundamentales, o sea, no puedes contar una historia sin núcleos. No se puede. Necesitas núcleos para sobre ellos contar la historia. ¿Ok? Estos núcleos van a ser solidarios unos con otros, ¿no? El primer núcleo te va a presentar qué es lo que quiere el protagonista, te va a dar la sensación de que hay una expectativa que se puede o no cumplir y que no importa la vida anterior, la historia comienza ahí. El primer núcleo tiene como parte de sus funciones, como parte de su chamba, hacer que no te preguntes qué pasó antes. O sea, obvio, no sé, en Matrix, por ejemplo, Neo tuvo una infancia, etcétera, etcétera, pero no te importa, ¿no? El primer núcleo es que podríamos decir que es que Morfeo y compañía encuentren a Neo. Ese es el primer núcleo. Si no tienes ese núcleo, si no pasa eso, no tienes esa historia. ¿Ok? Es el núcleo detonante, es el primero. Es como que en Toy Story 1, que llegue Buzz Lightyear. No importa qué pasó antes, que llegue ese Buzz Lightyear hace que la historia comience. Pero al mismo tiempo, en ambos casos, ese primer núcleo te abre una expectativa. Se va a tomar la pastilla verde, azul o roja. Woody va a tomarlo bien, van a recibir el juguete bien o no. Esa expectativa es lo que le hace tener a ese núcleo una solidaridad, una unión con el siguiente núcleo. No, digamos que el conflicto se abre con el primer núcleo. El conflicto no se abre, se detona con el primer núcleo. ¿Ok? Y ese primer núcleo genera esta expectativa que te lleva a consumir la historia hasta el siguiente núcleo, donde se cumple la expectativa o no se cumple o se modifica y el interés de leer la historia se va a mantener en la medida en la que esa expectativa siga abierta. En cuestiones básicas de guionismo, lo que te van a decir es que presentes a tu personaje principal lo antes posible y que le presentes al público qué quiere y por qué no lo puede obtener. Eso va a mantener una expectativa abierta. ¿Ok? Y va a haber una serie de acciones que van a tener este efecto unas con otras hasta que llegue uno donde se cierre esta expectativa, donde se acabe, ¿no? El último núcleo, además de que tiene la solidaridad con el que le precede, también se cierra la serie. Es decir, concluye o da una respuesta a esa expectativa.
Puede ser que tengas una historia con un final abierto. Una historia con un final abierto está implicado, están los elementos suficientes para que tú deduzcas el último núcleo, ese que no está. ¿Ok? Es distinto a cuando no tiene final la historia, que nada más está cortada. ¿Ok? Hay muchas series que estás viendo y de repente ya no la vuelven no renuevan el contrato y entonces acaba la serie sin un final. ¿No? Ahí solo es que está cortada. Y hay otras series, otras películas en donde no acaba la historia, pero te permiten, o sea, hay elementos para que te permitan pensar que pasó esto o pasó el otro. Pero no es que pudo haber pasado lo que sea. Ok. Los núcleos son netamente puras acciones. Ajá. En el núcleo no hay descripciones, no hay diálogos, no hay nada de eso. Es pura acción. ¿Ok? Eh, este, mm, Estos núcleos se pueden identificar a través de los verbos de acción en el modo de lo real. Esas construcciones verbales te van a indicar de una mejor manera cuáles son los núcleos. ¿Ok? Ahora, puede desdoblarse. Yo te puedo contar una historia que tiene su serie de núcleos y dentro de esos núcleos que te puedo contarte otra historia, ¿no? Que sería la historia dentro de la historia. Y entonces lo que sucede es que se duplica la serie de núcleos. ¿Estamos? Puede ser que una historia sea los hechos de los que te estoy dando cuenta y otra sea la historia de cómo conocí esos hechos, ¿no? Te puedo contar, por ejemplo, una crónica o te puedo contar la historia de un migrante y una será la historia del migrante y va a tener una serie de núcleos y otra es mi historia de cómo te conocí a este migrante y cómo te la estoy contando a ti. Y entonces ese argumento tendría a su vez su serie de núcleos. ¿Me explicó? Todas las historias para que no causen extrañeza, para que la banda no se pregunte, ¿y para qué? ¿Para qué demonios escuché esto? ¿Para qué demonios leí esto? Debe de dar la sensación de que son dos historias las que te están contando de manera simultánea. Puede ser que estas dos historias sean la historia vista desde un personaje y luego vista desde el otro. O te cuento la historia de un torturador y su torturado. Y entonces puedo construir el efecto para que al final de la historia puedas entenderla desde el punto de vista de uno o desde el punto de vista del otro. Entonces, esa convergencia, esa ilusión de convergencia, que es una cuestión de óptica, hace que no te preguntes si valió la pena o no, sino que la consumas más agradablemente. Esto puede ser resuelto más chafamente o más tradicionalmente con una moraleja. Cuando después del cuento Esopo te da la moraleja, entonces se lee como una historia de, no sé, del perro de las dos tortas y al mismo tiempo una historia moral de qué es lo correcto hacer y qué no es lo correcto hacer. Es la historia del perrito, pero también es la historia que te estoy contando para que tú aprendas a comportarte. ¿Ok? el, la disociación de la trama y argumento te permite jugar con eso de una mejor manera, de una manera mucho más creativa. ¿Ok? Ahora, siempre hay que considerar la enunciación para distinguir cuál es la trama fundamental. Ajá. Yo te puedo estar contando una historia, pero hacer tanto énfasis en el orden en el que te la estoy contando, que aquellos hechos naturales, cronológicos, se vuelvan irrelevantes o se vuelvan difíciles de encontrar. Descarga Cultura UNAM tiene
una historia, unos, ¿cómo se llaman? Audios que cuentan una historia de este señor Mahatma Gandhi. Este señor. Lo conoce, ¿no? Katakali, o algo así se llama la historia. Estoy buscando el. Mm, 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 Gandhi. Ay, no me acuerdo. Ajá, se llama Gandhi Kata. La, el episodio o la cosa esta de que se puede descargar en Descargar Cultura. Y cuenta la historia de su relación con Gandhi. Él es el ayudante que tuvo durante muchos años, ¿no? Es como su secretario, como su auxiliar, y te va contando la historia desde su punto de vista, pero al mismo tiempo te está contando la historia de Gandhi, la historia de la independencia de la India, y al final son tantas enseñanzas y tantas cosas que te cuenta que pues la historia de Gandhi como persona no es relevante, ni la historia de la independencia de la India es relevante, ni la historia de él como, no, sino el conjunto de la historia es lo que se vuelve la obra, lo importante, ¿no? Cómo te está contando la historia se vuelve lo importante y no la historia en sí misma. Acaba siendo demasiado espectacular. Hagan de cuenta las películas de los Transformers. No importa qué, son robots que y se disparan unos a los otros y, y todos rescatan a la chava y hay un héroe y no importa qué, acaba siendo tan espectacular, ¿no? A-Candy, como le dicen hoy en día, ¿no? Caramelo para los ojos y no otra cosa. Eh, Así puede ser este asunto del argumento, puedes clavarte tanto en cómo lo estás contando, que eso sea lo realmente importante. Hace rato veía en una perfil, página de Facebook, de internet, que se llama El Inquilino Guionista. Se las recomiendo mucho, en Facebook está. Es un cuate que salió de la Escuela de Cine de la UNAM, el Centro Universitario de Capacitación Cinematográfica, como guionista, y entonces hace contenido muy interesante sobre guión, y hacía una reflexión sobre que hay banda que no te quiere contar sus historias, sus ideas para historias, porque no se las vayas a volar. Como si una idea por sí solita ya fuera una ya fuera a funcionar por sí mismo. Una buena idea necesita a un buen guionista para funcionar, para hacer una buena película. Una mala idea con un buen guionista puede volverse una gran película, ¿no? Ahí está Indiana Jones. ¿Qué éxito tuvo en su época? Y Indiana Jones es una babosada de historia, pues, o sea, la primera, el tipo trata de conseguir el arca de la alianza para evitar que la tengan los nazis y entonces evitar la destrucción del mundo. Y ni evita que la obtengan los nazis, ni evita que se destruya el mundo y que la abran, y al final se la llevan y ni siquiera la estudia ni nada. Es decir, si no pasa la historia, mejor para la humanidad. Sí, no, sí, sí. Es una historia malísima. Es una historia malísima, pero que está contada de tal manera que se vuelve interesante, se vuelve hasta eh, un éxito de taquilla en su época. ¿Qué dice Yael? Exacto, una idea solo necesita un buen desarrollo para funcionar. Como escuché por ahí, lo aprendí. No importa el que hagas, sino el cómo la hagas. Ajá, digamos que la idea solita, si no tiene alguien que la lleve a cabo de manera efectiva, pues no es funcional, no sirve, no está completa.